creado y y renovarás renovarás la de la tierra. tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Juan de la Cruz, ruega por Ruega por mí. nosotros. Santa Cecilia, ruega por Ruega. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si tienen amigos músicos, hoy es Santa Cecilia. Así que pedir por su conversión. Que los Sí, necesitamos. lo necesitamos, real. Está bien, está bien. Así es. Bueno, estamos con San Juan, subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo segundo. Ahí va. ¿Eh? Ah, que Iván tiene que grabar. ¿Ya estás Ya estoy grabando? grabando, sí, 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 está todo en orden. Ah, Espera, tengo un Buenísimo. despelote atrás, espera. Bien, capítulo segundo dice. El título que le ponen es: se comienza a tratar de la segunda parte o causa de esta noche, que es la fe. Eh, sí. Prueba con dos razones cómo es más oscura que la primera y que la tercera. Eh, yo no recuerdo si ya había desarrollado el tema de... Bueno. ay, yo encima no tomé notas esa vez. No, porque, bueno, él me había mencionado, o mencionará más adelante, yo ahora eso es lo que estoy mirando, pero decía, la primera parte de la noche es de donde se sale, la parte media de la noche por donde se transita, la parte final de la noche hacia donde se llega, ¿no? De donde se No, sale del mundo, no habías desarrollado eso, porque yo no lo anoté. ajá, por donde se transita, hola Clara, eh, Hola a todos. de dónde se parte del mundo, por donde se transita la fe, a donde se llega a Dios. Y los tres tienen nombre de noche, digamos, apartarse del mundo eh, es oscuro, sobre todo para la parte sensitiva del alma, ¿no? O sea, apartarse del pecado, apartarse de, de los apegos, caminar en la fe también es nocturno porque se hace en la oscuridad de la razón, digamos, ¿cierto? En el sentido que la fe se le proponen a la razón verdades para creer que no que están afirmadas justamente por la autoridad, pero no porque la razón las vea con claridad. Y finalmente, ¿a dónde se llega? A Dios, y Dios es noche oscura para el alma en este mundo, dice San Juan, porque, bien, no lo vemos cara a cara. Dios se nos presenta a veces más en esta como lo que produce la tensión, ¿no es cierto? El deseo de caminar, que todavía no lo tenemos del todo, ¿no es cierto? Entonces, Dios también es una realidad nocturna. Pero bueno, dice el capítulo. Síguese ahora tratar de la segunda parte de esta noche, que es la fe, la cual es el admirable medio que decíamos para ir al término que es Dios. El término es Dios. El cual decíamos era también para el alma naturalmente tercera causa o parte de esta noche. Porque la fe, que es el medio, es comparada a la medianoche, y así podemos decir que para el alma es más oscura que la primera y en cierta manera que la tercera. Hacer la comparación natural de la medianoche es más oscura que las otras partes, ¿no?
Porque la primera, que es la del sentido, es comparada a la prima de la noche, o sea, la primera parte de la noche, que es cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo. ¿eh? Apartarnos del mundo es como cuando se va oscureciendo al atardecer. Nosotros que tenemos toda luz eléctrica es como que no tenemos esa experiencia. Pero imaginemos que no tenemos luz eléctrica y las cosas se van, estamos en el campo y se va desapareciendo todo. Que es cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo y así no está tan remota de la luz como la medianoche. La tercera parte, que es el antelucano es, bueno, un latinismo que significa antes de la luz, o sea, antes de la madrugada. Antes de la madrugada le decían antelucano. Que ya lo que está próximo a la luz del día no es tan oscuro como la medianoche, pues ya está intermedia a la ilustración e información de la luz del día y esta es comparada a Dios. Entonces, la partida, el medio, pero el lo va a hablar del medio, ¿no es cierto? De la parte de la fe. Dice, porque es verdad que Dios es para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente. Pero, porque acabadas ya estas tres partes de la noche que para el alma lo son naturalmente, ya va Dios ilustrando el alma sobrenaturalmente con el rayo de su divina luz, lo cual es el principio de la perfecta unión que se sigue pasada a la tercera noche, se puede decir que es menos oscura. Es decir, vuelvo, ¿no es cierto? Salimos del mundo, transitamos la fe, pero él acá está hablando del encuentro con Dios todavía en la vía unitiva acá en esta vida. Dice, para la potencia natural del alma es noche oscurísima, pero Dios ya va ilustrando sobrenaturalmente al alma, si le va dando luces espirituales. Entonces, bueno, es como que ya se va aclarando un poco el paisaje hasta que llegue la vida eterna, ¿no? Pero se aclara sobrenaturalmente, no naturalmente. O sea, naturalmente sigue siendo noche, digamos. Es también más oscura que la primera, porque sigue hablando, vuelve a hablar de la fe, o sea, del medio. Es también más oscura que la primera, porque esta pertenece a la parte inferior del hombre, que es la sensitiva, la primera parte de la noche, ¿no? Y por consiguiente más exterior. Y esta segunda, de la fe, pertenece a la parte superior del hombre, que es la racional, y por consiguiente más interior y más oscura, porque la priva de la luz racional, o por mejor decir, la ciega, y así es bien comparada a la medianoche, que es lo más adentro y más oscuro de la noche. Pues esta segunda parte de fe, habemos ahora de probar cómo es noche para el espíritu, así como la primera lo es para el sentido. Y luego también diremos los contrarios que tiene y cómo se ha de disponer el alma activamente para entrar en ella, porque de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella para meterla en ella, allá diremos en su lugar, que entiendo será el libro tercero. Ella está planificando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que escribir y dice, bueno, estamos en el libro segundo, en el libro tercero voy a explicar esto otro. Entonces él dice, voy a explicar ahora por qué la fe es oscura. Después dice, voy a explicar los contrarios que tiene y cómo se ha de disponer el alma para entrar activamente. Siempre San Juan distingue noche activa de noche pasiva, ¿no? La noche activa son las cosas que nosotros activamente podemos hacer para entrar en esa noche. Noche pasiva sería las que a las que Dios nos somete, digamos. O sea, Dios te pone en esas circunstancias, vos no la buscas. Entonces, por ejemplo, noche del sentido, o sea, la primera parte de la noche, ¿no? Noche del sentido, es decir, del sentido, es decir, de la parte sensitiva, de la parte afectiva, ¿no? De la parte más animalita nuestra, ¿cierto? Noche activa, por ejemplo. ¿Cómo es la noche activa del sentido? Ayunar, ¿se entiende? Sí, yo ayuno, ¿qué hago? Me someto a
a la noche activa del sentido, ¿sí? Tengo gusto por comer torta de chocolate y entonces me privo de la torta de chocolate. Es una noche activa, porque yo estoy voluntariamente eligiéndola, ¿m? En cuanto a lo sensitivo. ¿M? En cambio, noche pasiva del sentido sería Dios me manda una enfermedad. Entonces, yo no la busqué activamente, y entonces por esa enfermedad soy sometido eh, a poner orden, podemos decir así, tengo que poner orden, ¿cierto?, en mi parte sensitiva, ¿no? Bueno, eh, o pierdo algo, ¿se entiende? O sea, pierdo algo a lo que estoy muy apegado, o a alguien a lo que estoy muy apegado, ¿cierto? Es noche pasiva, ¿se entiende? O sea, cada parte de la noche, noche sensitiva, puede tener activa y pasiva, ¿eh? La activa es como la que uno elige y se prepara, pero la mejor es la pasiva, porque es la que Dios te pone, ¿se entiende? ¿Y no Lo mismo, podría ser una noche pasiva? Pregunto. sí. Tipo, dejar de encontrarle el gusto a algo. Tipo, Eh, a sí, medida que va conociendo más a Dios, como que las cosas del mundo que antes le generaban placer, como que ya no sí, tanto. sí, sí. Eh, sí, puede ser, puede ser. Eh, pero eso ya es más como un logro, digamos, yo diría que Claro, es es más, resultado. Eso iba a claro, decir. Es la sí, acción de la noche del sentido Claro, activo. como, claro. Me estoy sí, haciendo un cuadro conceptual literal. Literal, literal. Un retiro de silencio podría ser. claro, sí, te Ahí va. sometes al silencio, pero vos lo estás eligiendo, ¿se entiende? Son como Claro. voluntarios. Y después la pasiva es la que te sobreviene, digamos, y Dios Claro. te termina de perfeccionar, porque a veces vos elegís cosas que a lo mejor, bueno, está bien, pero no son realmente a las que estamos apegados. Eh, De hecho, hay y, noche activa en la noche pasiva. Por ejemplo, o sea, Dios me manda una enfermedad, o sea, tengo una enfermedad, yo realizo cosas con esa enfermedad en la noche activa, digamos, ahí la voluntad de uno Claro. sí, en convivir. No, claro, pensaba, por ejemplo, en la hermana Claire, que como que ella era actriz y que salía al boliche y demás y todo el tema, y que fue un retiro y cuando volvió ya no le gustaban esas cosas, pero no sé si tuvo mucho mérito de ella, sino que como que encontraba vacío en ese lugar. Quizás eso fue una gracia más Claro. sí. que Más Yo que una... el creo que, camino a la Claro. subida del Monte Carmelo. claro, por lo inmediato de la cosa parece más, o sea, la acción Eso es está, una gracia. Ella todo un claro. guiño, ella todo una varita mágica. Ya no te generará placer esto. Y bueno, pasa, ¿no? Algunos santos, Dios hace una obra, así como Santo Tomás cuando venció la tentación de la lujuria, ¿no es cierto? Que los hermanos le ponen la prostituta en la torre y él vence esa tentación y se le aparece el ángel que le pone el cinturón, ¿no? Se aparece un ángel, le pone un cinturón negro invisible, o sea, él lo vio, digamos, y después nadie lo vio, digamos, ¿cierto? Y a partir de ahí él nunca más tuvo tentaciones carnales, digamos, pero es como, Claro, fue una gracia. Es la claro, conclusión. claro. Em, y en la parte de la noche, eso es la noche del sentido, en la noche del espíritu, o sea, lo que él va a llamar acá la parte superior del alma, es decir, lo que el alma hace a la razón, a la voluntad, a la memoria, también va a haber una noche activa, es decir, cómo nosotros podemos meter el espíritu en la noche, ¿no? Y también pasiva, que es la más dura, tal vez la más difícil, pero dice que según San Juan precede a la unión final, todavía en este mundo, pero ¿no? Y uno piensa en esas noches oscuras que pasaron algunos santos, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, la misma Santa Teresita de Lisieux, eh, sobre todo al final de su vida, ¿no? Eh, Padre, disculpa, pregunto, sí, ¿cómo puede ser que en la noche del espíritu yo haga algo activo? O sea, yo entiendo, por ejemplo, no sé, en un punto a mí me causaba una alegría inmensa ir a misa, ir a adoraciones, por ejemplo, que yo, y en otro momento ya no, pasivo, entiendo.
Pero activamente, ¿a qué me refiero? O sea, no puedo decir dejo de orar, por ejemplo. No tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no se trata de eso, sino justamente, bueno, San Juan lo va a explicar bien. Yo te diría, por ejemplo, eh, eh, con- tratar de contemplar el misterio Ujú, de la Trinidad, ¿no es cierto? Leerte un buen texto sobre el misterio de la Trinidad y reflexionarlo y meditarlo hasta darte cuenta que no se entiende. Entonces, claro. eh, bueno, sobre todo creo que con la memoria, creo que es una etapa intermedia, ¿no? Eh, hacer, por ejemplo, nuestra memoria por debilidad, por pecado original, por lo que sea, tiende a acordarse más fácilmente de las cosas malas que nos han pasado o que nos han hecho Mm, y a olvidar los gracias y beneficios. Entonces, activamente, purificar la memoria activamente es recordar todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, otras personas, ¿no? Y al mismo tiempo rechazar, ¿no es cierto?, esa memoria cosas que me pasan y todo me pasa a mí y toda esa cosa. Entonces, ponerle cierto límite, ¿no es cierto?, esa memoria que surge, ¿no? Ponerle límites y al mismo tiempo aumentar nuestro ejercicio voluntario de memoria del otro, ¿no? Entonces es como una especie de purificación también de la memoria. claro, está. Bien, 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 bien. Se entiende. Y bueno, con la voluntad tal vez también, ¿no es cierto? Es los actos positivos de amor a Dios que uno puede hacer. Rezar sin ganas. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces, entramos en el capítulo 3. Dice, ¿cómo la fe es noche oscura para el alma? Pruébalo con razones y autoridades y figuras de la Sagrada Escritura. La fe, dicen los teólogos, que es un hábito del alma cierto y oscuro. Y la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. Bueno, entonces, acá va Santo Tomás, ¿no es cierto? Dicen los teólogos que es un hábito del alma, ¿no? Y se acuerdan que los hábitos son esas eh, capacidades, ¿eh? Son que normalmente las adquirimos por repetición de acciones, ¿no? Tengo el hábito de andar en bicicleta, ¿no? Es decir, tengo la capacidad de andar en bicicleta. ¿Cómo lo adquirí? Andando en bicicleta de a poquito hasta que lo adquirí. Tener el hábito no quiere decir estar haciendo acciones. Por ejemplo, acá hay supongamos, tenemos dos personas que ahora no están andando en bicicleta, pero uno tiene el hábito y el otro no lo tiene. Quizá uno no sepa andar en bicicleta, ¿se entiende? Eh, entonces, tener el hábito no es ejercerlo, pero sí es tener la capacidad. Aunque no se está haciendo, no se esté poniendo en acto, ¿no? Es una potencia, podemos decir así, ¿no? No se está poniendo en acto, pero se tiene. En cambio, otra persona quizás no la tiene, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad son hábitos infusos. Como las virtudes teologales son hábitos que no las adquirimos por repetición de acciones, sino que Dios mágicamente, podemos decir así, milagrosamente las infunde, ¿sí? En un alma que no tenía el hábito, Dios te pone el hábito, ¿eh? Es como eso que algunos sueñan que nos pongan el chip de un idioma ya aprendido. Ya te pones y ya sabes el idioma, ¿cierto? Bueno, no. Pero una cosa así, Dios te pone. Es cierto que en teología también se llama fe a un hábito natural, que es el hábito de creer naturalmente cosas que personas nos dicen, la confianza, ¿no es cierto? Eso es un hábito natural. Pero como sobrenatural, la fe, para creerle a Dios, Dios nos da ese don Él mismo, ¿sí? Lo mismo con la caridad o el amor, ¿no?
O sea, hay un amor que es un hábito natural, que es los actos de amor, el afecto natural que tenemos y que crece con ejercicio de amor. Pero para amar a Dios, Dios nos da, y amar a las demás cosas en Dios, Dios nos da el hábito infuso, en el bautismo. Y lo mismo con la esperanza. La esperanza es el nombre, incluso la esperanza es un nombre de una pasión, ¿se entiende? O sea, es el nombre de la virtud teologal, pero también es el mismo nombre que la pasión. La pasión, hasta los animalitos tienen esperanza, ¿sí? De comer, por ejemplo, lo que le van a dar, ¿no es cierto? Entonces, la virtud de la esperanza, humanamente hablando, es también un hábito que se puede desarrollar. Pero esperar la vida eterna, eso se nos tiene que infundir, ¿eh? Entonces dice, es un hábito del alma cierto y oscuro. Padre, Sí, sí, quiero hacer una pregunta totalmente a modo de paréntesis. dale. ¿Tiene algo que ver el hábito, o sea, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con el tema de las vestiduras de los religiosos? Ah, sí, por lo, por lo pronto es Me porque, acaba de ocurrir, claro. Debe haber algo muy importante, pero no lo estoy llegando a definir. claro, sí, por estar vinculado con la palabra habitual, habitualmente, ¿no es cierto? La palabra hábito es algo que se frecuenta, ¿no? Ah, solo por Y, eso. y bueno, sí, en realidad sí. Pero, eh, pero en este caso es, y también con habitación y con habitar, ¿no es cierto? Uno es, todas las palabras están etimológicamente conectadas, pero no porque pues, el hábito no hace al monje, dice el refrán, Claro. pero ayuda. Bueno, eh, eh, en este caso, los hábitos, ¿no es cierto? La palabra habitual, ¿no es cierto? En latín, o sea, ni siquiera son necesariamente buenos. O sea, los hábitos pueden ser neutros, por ejemplo, andar en bicicleta, saber escribir, ¿no es cierto? Son hábitos neutros, son capacidades que tenemos. Pero después, si tienen si tienen una valoración moral, ahí sí pueden ser buenos o malos. Es decir, son vicios, son los hábitos malos, y virtudes, los hábitos buenos, Claro. ¿no? Entonces, no sé, una persona se acostumbra a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, hasta que finalmente el hábito, Santo Tomás va a decir, llega a ser como una segunda naturaleza, ¿no? Hay cosas que nosotros la naturaleza obra en nosotros. Por ejemplo, respirar, ¿no es cierto? Que el palpitar del corazón. Nosotros no estamos voluntariamente ejerciendo todas esas acciones, ¿no? Pero los hábitos se vuelven una segunda naturaleza, surgen como si fuesen naturales en nosotros, ¿no? Es decir, una vez que los tenemos, me refiero, ¿no? La persona camina, habla, escribe, maneja, es decir, es como una acción natural, digamos, ¿no? Le sale sin esfuerzo, ¿no? Bueno, es como una segunda naturaleza el hábito. Bueno, por eso el vicio, ¿no es cierto? La persona después le sale mentir casi involuntariamente, se vuelve. El vicio, incluso hay un punto que es involuntario, ¿se entiende? Fue voluntario en el principio, la persona empezó a hacer esas acciones, ¿no es cierto? Lo que fuese. ¿Mm? Y después, bueno, en algunos vicios incluso sabemos que, bueno, como son una unidad de cuerpo y alma, incluso está afectado el cuerpo, ¿no es cierto? Pensemos en los vicios de incorporación de algo tóxico, que es el de fumar, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde después ya es como un reclamo físico, digamos, ¿cierto? Realmente es como... y vencer el hábito es más, y siempre es más difícil, ¿no? El vicio, ¿no? Y al revés, la virtud también es como se consigue por repetición de acciones, ¿eh? Uno hace un acto de generosidad y otro, al principio cuesta más y después sale como naturalmente, como que no,
como segunda naturaleza, digamos, ¿no? La virtud es cuando ya se alcanzó eso y sale sin pensarlo, ¿no? Sale sin demasiado esfuerzo. Bien. Dice San Juan que ¿por qué es oscura la fe? Dice, porque hace creer verdades reveladas por Dios mismo, ¿no? Las cuales verdades, ¿no? Son sobre toda luz natural, ¿eh? Exceden la luz natural de la razón. Es cierto que Dios revela algunas cosas, bueno, esto habría que distinguir, él no está haciendo esta distinción, pero el magisterio de la Iglesia lo hace. Dios revela cosas que la razón natural alcanza y otras que no. ¿Por qué revela cosas que por ejemplo, se nos revela que tenemos un alma inmortal? Pero eso los filósofos antiguos, sin fe, también lo supieron, ¿no? ¿Por qué se nos revela una cosa que podría... Bueno, dice el magisterio, porque la razón natural alcanza esas verdades difícilmente, después de muchos razonamientos, y muy pocas personas llegan a esa conclusión. En cambio, el dato revelado, esto hasta, ¿no es cierto?, la persona más ignorante, pero que es creyente, sabe que tiene un alma inmortal. No necesita hacer todo el razonamiento de los filósofos antiguos. ¿Se entiende? Entonces, hay verdades que se nos revela que son razones naturales, digamos. Pero después están otras verdades que la razón natural no alcanza. Que va a La haber, Santísima Trinidad. claro, de la carne, es decir, que el cuerpo, porque que tenemos un alma inmortal, bárbaro, pero que el cuerpo vaya a resucitar, eso la razón no lo alcanza. Es una verdad que está por encima, ¿no? Dice, por sobre toda luz natural. Y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. No tiene proporción, ¿no? La que nos está revelando. De aquí es que para el alma, esta excesiva luz que se le da de fe, le es oscura tiniebla. Él recurre a esta paradoja, ¿no? La excesiva luz le es oscura tiniebla. Porque lo más priva y vence lo menos. Así como la luz del sol priva otras cualquier luces. Cuando sale el sol, las estrellas no las vemos más, pero están ahí. De manera que no parecen luces cuando ella luce, y vence nuestra potencia visiva de manera que antes la ciega y priva de la vista que se le da. Cuando el sol vence nuestra potencia visual, de manera que antes que darle vista, le quita la vista, ¿no? Por cuanto su luz es muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva. Así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento, la cual se extiende de suyo a la ciencia natural, aunque tiene potencia para la sobrenatural, para cuando nuestro Señor la quisiere poner en acto sobrenatural. Acá viene esta famosa... El catecismo comienza, ¿no? Nuestro catecismo actual comienza diciendo que el hombre es capaz de Dios, ¿no? Capax Dei, usa la expresión latina, ¿no? Capaz de Dios. Dice, y esto lo está diciendo acá, San Juan, que tiene potencia para la sobrenatural cuando nuestro Señor la quisiera poner en acto sobrenatural. Porque Dios creó una razón potencialmente actualizable por la gracia. ¿De nuevo? Que Dios nos creó una razón, Potencialmente actualizable. claro, que tiene la potencia, puede llegar a ser actualizada por la gracia de Dios. Ok. En cambio, ¿no es cierto? Va a haber un animalito, digamos, inferior a nosotros, me refiero,
tienen un alma, tienen, no vamos a decir una inteligencia, pero bueno, tienen unas capacidades que no pueden ser actualizadas por la gracia. Dios no le puede dar fe a un ser. Ah, claro, como que la persona, Aunque más no allá tenga de poder fe. aprender cosas nuevas, como que puede renovarse, sería. A ver, ¿cómo? No, me da vergüenza. No te entendí lo que... Pero dale, Belu. O sea, como que los animales siempre hicieron lo mismo desde siempre y lo van a seguir haciendo hasta el final porque es más su instinto. En cambio, las personas como que tienen esta capacidad de renovarse, tipo al principio querer una cosa y después por la fe, después elegir otra, así. Sí, se puede decir que sí, pero acá, digamos, no es simplemente que el animal no pueda renovarse, sino que no tiene esa capacidad, digamos, Claro, Dios nos creó a los seres humanos con una razón natural que no alcanza, pero sí potencialmente si le llega la gracia. claro, ahí está. Eh, dice, de donde ninguna cosa de suyo puede saber sino por vía natural. Es decir, por sí misma, de suyo, como dice acá, de suyo, la razón, no puede conocer nada sino por vía natural, lo cual es sólo lo que alcanza por los sentidos. Acá está siguiendo bien a Santo Tomás y Aristóteles. Si San Juan es medio platónico en algún punto, en su teoría sobre la razón es bien aristotélico tomista, digamos, ¿no? Dice, la razón solo alcanza a conocer por vía natural, por medio de los sentidos. No tenemos nada en nuestra mente que no llegue de alguna manera a través de nuestros sentidos. Y por medio de razonamientos sobre lo que tenemos en los sentidos, ¿no? Dice, para lo cual ha de tener las fantasmas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes. Y de otra manera no. Las fantasmas, ¿no? En castellano antiguo fantasma es femenino, ¿no? Las fantasmas. Que son las fantasmas son las impresiones que dejan las cosas en nosotros, ¿no? Pueden mirar algún objeto brillante y colorido que tengan cerca, después cierran los ojos y lo siguen viendo. Eso que están viendo son las fantasmas, ¿sí? Es decir, la impresión mental que deja el objeto. Incluso lo tenemos muy presente, ¿no? A veces cuando estamos despertándonos o durmiéndonos, escuchamos una voz que no está en la realidad, que sino está grabada en nuestra cabeza. La voz de la madre que te llama, de alguien que te dice, y no está pasando. Es el fantasma, es decir, es como la grabación que tenemos en nuestra alma de las cosas. A través de la cual va a decir, ¿no es cierto?, Aristóteles, razonamos del fantasma, abstraemos después las ideas, ¿no?, las esencias, y generamos los conceptos, ¿no? Y a partir de los conceptos razonamos de una manera cada vez más inmaterial, digamos, ¿cierto? El fantasma todavía es una cosa medio material, en el sentido que tiene las rémoras, tiene todavía la impresión del color, del sonido, del tacto, del gusto, ¿no? Pero incluso de las cosas más abstractas, podemos decir, abstractas en el sentido de no materiales, por ejemplo, la idea de Dios, ¿no? Acá no hablando de la fe, sino de la pura razón. ¿Cómo nuestra alma tiene la idea de Dios? ¿Qué me dirían ustedes? Se me viene a la mente por ahí lo de Santo Tomás, que eran las distintas vías
Tipo, si conocemos algo lindo, bueno, tiene que haber algo que sea mucho más lindo. O si conocemos cosas Mm, grandes, tiene que haber algo que sea mucho más grande. claro, por eso. Parten siempre, las 5 vías está muy bien, ¿no? Pero las 5 vías parten siempre de una experiencia de los sentidos, Sensorial, claro, sobre la cual después se aplica la razón, ¿no? claro. Bueno, primero vemos que hay cosas, digamos, básicamente, vemos que hay cosas. Razonamos que esas cosas tienen un comienzo, por lo tanto, tiene que haber algo que las produce. Bueno, entonces, básicamente, ¿no? Llegamos a la idea de un autor o un creador de las cosas, ¿no? Pero partimos de la experiencia sensible, ¿no? Entonces, Y bueno, pero igualmente, o sea, partiendo, claro, no, iba a hablar del amor, pero sigue siendo sensible. sí, 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 sí. Em, sí. Y cuanto más limitado tenés los sentidos, más difícil es llegar, ¿no? No sé si vieron alguna vez alguna película o leyeron sobre Helen Keller, No. esta maestra. Helen Keller fue una maestra, creo que fines del siglo XIX, principios del XX, que se encargó en un hogar de niños con dificultades, tenía como paciente a una nena que era ciega, sorda y muda. Y, y entonces, o sea, solo tenía tacto, digamos, ¿cierto? Y olfato, digamos, ¿no? Entonces, parecía imposible llegar a tener una comunicación humana, porque ¿qué le mostrás? Es ciega, ¿qué le hablas? Es sorda, ¿no? Entonces, bueno, y Helen Keller con mucha paciencia se va ocupando, ¿no? De esta chica hasta que logra producir, que es como un momento fabuloso, ¿no es cierto?, dentro del proceso, que logra que ella haga una abstracción, digamos, que pase de tocar cosas a la idea de que esa cosa puede estar simbolizada por otra cosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, un signo, ¿cómo es el código de los ciegos? Sí, braille. En braille, ¿no? O sea, por ejemplo, en braille, ¿no? Pero bueno, eso nos habla que si no tenemos los sentidos, digamos, cuesta llegar incluso a razonar, digamos. Claro, o sea, No, uno sí. podría decir, no sé, a partir de la propia existencia, llegar a la conclusión de que ahí está la existencia, o sea, el ser que da existencia a las otras cosas, pero no sé, para mí ni siquiera sé si se podría llegar a eso. O sea, imagínate, estás postrado sin ningún tipo de sentido, no ves nada, no podés nada, entonces no sé. O sea, vos realmente podés llegar a pensar o formular con una palabra un concepto que diga estoy existiendo y algo me da la existencia. Qué duro, no, igual como que escuchando pensaba qué duro pensar en las personas así con discapacidades muy graves o cosas así, es como, si tendrán o no una idea de Dios, o si podrán Claro. llegarla. Bueno, este caso, Helen Keller, aparentemente, otra alumna, llegue a la idea de Dios, ¿no? Pero también, justamente por este razonamiento a partir de las cosas sensibles. Porque yo no recuerdo ahora, pero creo que fabricaban cosas con plastilina, o sea, me parece la idea de acción, de crear o de fabricar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la va llevando a la idea de que de todas las cosas tienen alguien que creó, digamos, que la fabricó. Claro, La idea de Dios como eso, ¿no? una capa Helen Keller. Sí, si pueden ver alguna vez, hay películas viejísimas sobre ella, porque fue como una heroína de la educación, digamos, en su momento era como... Hola, Juan María. Bienvenido. Me hace pensar un poco también como, o sea, la esperanza que trae ¿Querés que el vaya? mensaje que
Juan. No sé, y en el caso de Helen Keller, lo pienso también como que hoy en día que está tan en boga todo lo de la eutanasia, como, no sé, ese ver en toda persona esa capacidad de Dios. No sé, Sí, igual entonces ponele, yo tengo una amiga que es terapista, que es católica y todo, y como que a la mayor conclusión que ella arribó es que esas personas con solo respirar dan gloria a Dios. Pero como que lo de la mujer esta me parece como incluso más superador, porque es como, tenés que ponerte a abstraer con la otra persona. Eh, Como que es o sea, realmente es un esfuerzo incalculable. Sí, sí, Medio que por fe uno confía en que tal vez esas personas tengan una, o bueno, como todos igual, ¿no? Pero tal vez lo ven más o menos, no tengo idea, una inscripción más cercana de, tipo, o sea, sí, una inscripción temprana de Dios, tipo, puesta por Dios, natural, por ser persona. Y que tal vez llegan antes, por Muy fe uno romántico, dice que, digamos. bueno, pero tal vez llegan más fácil que nosotros, qué sé yo. Puede ser, no sé. Tipo más agustiniano, por así decirlo. En ese claro. sentido lo digo, ¿no? Pero bueno. Ujú. Sí, una cosa es que a ver, es un tema debatible, pero una cosa es que la persona está cerca de Dios en cuanto a que es más inocente, digamos, tiene el pecado original, pero se le borra con el bautismo y quizá no alcance, digamos, a tener pecados personales, ¿no? En ese sentido. Y otra cosa es que su alma alcanza a tener conciencia de Dios todavía en este mundo, antes de morirse, digamos. Quizá, digamos, tiene una participación, digamos, seguramente, mientras esté, bueno, toma la conciencia. En fin. Bueno, voy a resumirles lo que queda del capítulo porque ya se nos fue un montón. Perdón. Eh, Entonces, él cita acá, dice, los filósofos dicen, del objeto presente y de la potencia nace en el alma la noticia. ¿Eh? La noticia es la idea. Dice, de donde si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer, ni jamás vio semejanza de ellas, en ninguna manera le quedarían más luz de ellas que si no se las hubiesen dicho. Volvemos al tema del el ciego, ¿no? Le dicen, ¿sabe el color rojo y el color azul? Y, y no, es como que no me lo dicen dicho, ¿no? En cambio, siempre que te dicen una cosa nueva, te la explican con cosas que vos ya conocés, si no, no, no alcanzás a generar, ¿no? Una noticia, como dice acá. Y bueno, y pone un ejemplo, dice, si a uno le dijeran que en cierta isla hay un animal que él nunca vio, si no le dicen que de aquel animal alguna semejanza que él haya visto en otros, no le quedaría más noticia ni figura de aquel animal que antes, aunque más le estén diciendo de él. Se parece a un oso, pero tiene una trompa larga y, bueno, y come hormigas con una lengua que enrolla. Bueno, sí, si te tienen que decir algo que vos te... Em, y pone el ejemplo del ciego, que ya me había olvidado que lo menciona acá. Dice, el cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo. No podrá juzgar de ellos, ¿no? Solo le quedará el nombre de ellos, porque puedo percibirlos con el oído. De esta manera es la fe para con el alma, que nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí, ni en sus semejanzas, pues no la tienen, no tienen semejante. ¿Mm? ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, dicen que está el reino de Dios. Y todas las semejanzas que se nos ponen sabemos que son todas totalmente insuficientes, ¿no? Em, ningún sentido es proporcionado, a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice, pero sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña.
sujetando y cegando nuestra razón, nuestra luz natural. Porque, como dice San Pablo, fides ex auditu, la fe es por el oído. Romanos 10, 17. Y aún la fe excede mucho más de lo que da a entender, lo que dan a entender los ejemplos dichos, porque no solamente no hace noticia y ciencia, pero, como hemos dicho, priva y ciega de cualquier otra noticia y ciencia. Luego está claro que la fe es noche oscura para el alma y de esta manera la da luz. Y cuanto más la oscurece, más luz la da de sí, porque cegando la da luz, según está dicho en Isaías, porque si no creyéredes, no entenderéis. Esto es, no tendréis luz. Por eso creo para entender, va a decir San Agustín, ¿no? Y cita Éxodo 14:20, que dice, la nube era tenebrosa y alumbradora a la noche. La nube que aparece en el campamento de Moisés era tenebrosa, negra, oscura y luminosa. Dice, es nube oscura y tenebrosa para el alma. Con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma. Porque el hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado sino por otra tiniebla. El día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día, les comunica y pronuncia la palabra, que es el Hijo, para que la sepan y la gocen. Y la noche, que es la fe, en la iglesia militante, donde aún es de noche, muestra ciencia a la iglesia y por consiguiente a cualquier alma, la cual es noche. Entonces, Dios es el día que a los que son día, es decir, los que ya están en la bienaventuranza, los clarifica. Y a nosotros que estamos en la noche, por medio de la iglesia, nos introduce en esta noche para iluminarnos, ¿no? Entonces, bueno, él juega con esta gran imagen, ¿no?, de la noche y el día. Bueno, vamos a dejarlo por acá. El capítulo que viene va a empezar a hablar de la noche activa del espíritu. Ahí vamos a tener empezar a responder un poco lo que había preguntado Iván. ¿Cómo hacemos para entrar activamente en esta noche? Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algo? Pasamos a Esquilo. Mientras lo voy buscando, ¿dónde está este muchacho? Bueno, a ver. Los que leyeron el Agamenón, si quieren comenzar con algún comentario. Yo justifico a la esposa de Agamenón. A Clitemnestra. A Clitemnestra, sí. Clitemnestra. Pero perdón, ¿vas a justificar a Clitemnestra? Me encuentro en las antípodas. Pobre Agamenón. No, bueno, dale, Vicky, comentalo, o sea. Bueno, la historia se basa en este rey, Agamenón, que está en una batalla, o sea, están, creo que hace 10 años en guerra, ¿puede ser? En Troya, la guerra de Troya. Claro, pero son 10 años, ¿no? Sí, sí. Ok. Y bueno, decide que, o sea, estaba en la disyuntiva de si sacrificar a su hija o no a los dioses para ganar la batalla. Eso es antes de ir a Troya. Los dioses le dicen,
por medio de un profeta que había un adivino, no me acuerdo ahora el nombre, Calcante, no me acuerdo, le dicen que solo van a tener buen viento los barcos de la armada griega, digamos, de los aqueos, van a tener buen viento si él sacrifica a su hija. Entonces, todos los reyes griegos le piden a él que le sacrifique a su hija. O sea, todos le están exigiendo ese sacrificio de Ifigenia para poder zarpar, porque todos quieren ir a la guerra de Troya. Efectivamente, él la sacrifica. Hay distintas versiones. Algunos dicen que los dioses la transformaron en una cierva blanca y que Ay, qué bonito. él sacrificó la cierva y la hija desapareció. Y otros que no. Bueno, y ahí tienen buenos vientos y logra zarpar todos los barcos hacia Troya. O sea que esa es una historia de antes de la guerra, digamos. O sea, para ir a la guerra. Y Claro. ahora vos decís qué es lo que pasa ahora cuando él termina la guerra y va a volver. Bueno, entonces en la casa lo espera la mujer, la esposa, que voy a leer el nombre porque si no, no me sale. Para, Clitemnestra. Cris, le voy a decir Clio. Eh, y bueno, y él vuelve con una concubina, o sea, con un trofeo de guerra, que es otra mujer, Cassandra. Cassandra, que tenía el don de la adivinación, pero que sus adivinanzas nadie las creía porque Apolo la había, maldecido. Porque, bueno, se había enamorado de ella y ella lo rechazó. Y entonces esta, Cassandra, cuando llega al reino de Agamenón, vaticina que lo van a asesinar a Agamenón y a ella. Y efectivamente, quien resulta que es la asesina es la esposa de Agamenón, que dice que lo asesina en venganza de su hija. Que era la luz de sus ojos, entraña de su vientre, flor, no sé. Pero bueno, la otra parte de la historia es que también se dice que tenía un amante. Y Egisto. que es Egisto. Y Egisto es hijo de un rey que ahora no me acuerdo el nombre, pero que había sido invitado a un almuerzo, o una cena, qué sé yo, por el padre de Agamenón, y resulta que le había dado de comer a sus propios hijos. Entonces Egisto también quería tomar venganza de Agamenón por esto y quedarse con su reino reinando junto a Clitemnestra. Todo el drama es, creo que me parece bastante interesante el planteo, que a quien hace mal o comete una injusticia, le vuelve otro mal, ¿no? Como que es el mal que engendra otros males, así como quien actúa bien recibe otros bienes a través de su prole. Entonces, Agamenón como que también sufre la sangre derramada por su padre, ¿no? Como que le llegan los males también de ese lado. Y bueno, por eso que Clitemnestra se escuda también como diciendo que ella en realidad fue, que tomó la forma, o sea, que ella no fue la que hizo el asesinato de por sí, ahí fue como una cosa rara que en realidad no fue ella, sino quien quería cobrar la venganza. Y bueno, queda como todo en suspenso de si van a ser apedreados o no, o si se van a quedar con el reino. Sí, se van a quedar con el reino, evidentemente. Mira, ¿se aclara que la mujer con la que vino Agamenón era una concubina o era una esclava nomás?
Era una Por esclava. favor, no seas inocente. Disculpa, pero no empecemos a En el leche tirar murieron. acusaciones, pobre. Claro. Yo Sí, creo sí, que no. después de que le dieran de comer a sus hijos, tipo, eso fue el tope de maldad. Cualquier cosa es inferior. A vos sí dice el padre de Agamenón, eso fue Agamenón. Es Y eso no verdad, quiere eso decir fue. que Agamenón esté con una concubina, es una esclava. Ay, Los no, englobo dentro también, de la cultura griega. ¿para qué se tomaban las esclavas? ¿Para qué se tomaban las esclavas? O sea, él dice que era una esclava, o sea, era su botín de guerra, la que le habían dado entre todas la única Y riqueza. Y bueno, después no, para que le limpie la casa, no sé. Claro. ya te digo, está. Sí, sí. No, no, no lo dice, no dice efectivamente. Ella un argumento de Clitemnestra es justamente que Casandra es como una concubina de su esposo, pero no podemos estar del todo seguros, aunque sí, es muy probable. Eh, pero aparte juega un poco con la, la paradoja de que ella también tiene un amante que es Egisto. Entonces, Claro. eh, bien. Bueno, esto, algunas observaciones. Primero, es parte de una trilogía, ¿no? Son 3 obras que van concatenadas. A esta le va a seguir las Coéforas y las Euménides, ¿no? Eh, yo les diría que para la próxima, si pueden, leer esas dos, digamos, Coéforas y Euménides, porque en realidad el gran planteo filosófico de la obra se resuelve al final, ¿no? El primer planteo que tenemos básicamente es esto, que la justicia, no está desencaminado lo que dice Vicky, o sea, que ella defienda a Clitemnestra, en el sentido que hay como un acto justiciero. Pero como el planteo es que la justicia humana resulta ser criminal, digamos, ¿no? O sea, cada vez que uno quiere aplicar la justicia así por mano propia y como a uno se le ocurre, resulta que eso termina siendo, no sé si más injusto, pero sí tan injusto como lo que uno pretende castigar. Entonces, en la obra siguiente van a ver que justamente son los hijos de Agamenón que quieren vengar a su padre, ¿no? Entonces van a matar a Clitemnestra, ¿no? Y después, ¿quién mata a los hijos? ¿Qué pasa ahora o sea, qué pasa con Oreste? Entonces, la tercera obra, entonces, bien, va a tener una resolución que va a dar la respuesta de Esquilo eh, a este problema, digamos, a este problema, ¿no? Eh, otro apunte literario es, bueno, alguna observación más así de las metáforas que se usan. En esta obra aparecen mucho las imágenes de animales. Los personajes se comparan siempre con algún animal, ellos o a los otros. Es como muy, muy frecuente. De hecho, empieza con el vigía, el vigilante que está esperando ver desde la terraza del palacio, ver si le llegan noticias. Vieron que las noticias ocurre como en El Señor de los Anillos, que va pasando el fuego de una punta de un cerro a otro, ¿no? El vigilante está esperando y dice, echado como un perro en la azotea del palacio del Átrida, ¿no? Empieza mencionando eso, ¿no? Eh, eh, o después dice, en mi lengua pesa un enorme buey. Es decir, no puedo hablar de ciertas cosas, de lo que pasa en el palacio no puedo hablar. Tengo como un buey sentado sobre mi lengua, ¿no? O se habla de los fieros leones, la eh, Clitemnestra es también comparada, a ver, eh, tenía marcado, eh,
Bueno, el perro guardián. Bueno, ya van a salir otros que había marcado. Y bueno, ¿no? Aparece con esa gran imagen de la luz. Yo creo que la primera parte, el discurso del vigía, nos puede hacer pensar un poco en el Exultet, el de la vigilia pascual, ¿no? La espera de la luz. eh, dice, aguardo el signo de la antorcha, la llama esplendorosa que de Troya ha de traernos nuevas. Ojalá ahora a través de la noche apareciera la llama que traerá buenas noticias y llegará el final de mis desdichas. Oh, bienaventurada Lamper, dice Lamper, antorcha o lámpara, que en las sombras presagia ya la luz de la alborada, y en Argos el comienzo de festejos para conmemorar esta aventura. Oe, oe, ese oe, oe, que es como un grito de alegría. Entonar un canto de triunfo en honor de esta antorcha. La ciudad de Troya está tomada. Ha sido tomada. Parece, no, a mí me evoca mucho ¿no? la luz del cirio pascual que anuncia la alborada, dice eso exactamente el Exultet, ¿no? Tu luz anuncia la alborada, ¿no? La victoria ya se consiguió en medio de la noche, y le cantamos a la lámpara, ¿no? También me parece una obra, o a mí me pareció que abogaba por la paz. Como que en los discursos, sobre todo en los discursos creo que, bueno, sí, en casi todos como que tienen esta idea de la guerra como algo terrible, y como que al estar la versión también de Cassandra, que ya dice como que fueron en vano todos los sacrificios que hizo su padre para la ciudad, como que se presenta, ¿no? Como la desgracia de los dos lados, como que en sí no deja nada bueno y lo único que se espera es el regreso de los que, gracias a los dioses, han sobrevivido. Y por eso defiendo también a esta mujer, a Clio. Clitemnestra. Clitemnestra, porque me parece que ella también es bastante pacífica, o sea, cuando se quiere pelear, cuando se quieren pelear Egisto con un anciano del coro, creo que era. Al final, cuando aparece Egisto. Como que ella los para y les dice, no derramemos más sangre o no hagamos más violencia, algo así. Nada, ella solo quería vengar la muerte de su hija. Nada más. Y desembarazarse del marido. Sí, sí, hay un espíritu vengativo, efectivamente, ella ejerce como una venganza, ¿no? Ahí al principio todavía aparece el relato de la muerte de Ifigenia, donde dice, bueno, primero el coro dice, aguarda horrible una artera, la ira rencorosa que exige la venganza por los hijos, ¿no? Y dice, y el anciano caudillo de las naves, ese es Agamenón, ¿no? Dice, sin cubrir de reproche al adivino, es decir, sin acusar al adivino que le dice que tiene que matar a su hija, dice, y respirando al compás de la adversa fortuna, ¿no? Cuando la huesta aquea se consumía por larga demora, que vaciaba las ánforas, en fin, bueno.
dice, habla de esta manera, no sé, el coro reproduce el discurso de Agamenón ahí en aquel momento, dice, cruel es mi destino si no cumplo, pero también cruel si degüello a mi hija, de mi hogar la alegría. Y con un chorro de sangre virginal yo mancho junto al altar estas manos de padre, ¿no? Entonces aparece ahí la forma clásica del drama griego, ¿no? Donde la persona está como atrapada en que dos elecciones, en que las dos elecciones están mal, digamos. No sé si están mal las dos igual, pero dice, cruel es mi destino si no cumplo, también cruel si degüello a mi hija, ¿no? ¿Cuál de los dos partidos está libre de males? Pues que este sacrificio que ha de calmar los vientos, que esta sangre virgen que con todo ardor deseen, no es en verdad un crimen que sea para bien. Y dice, y ahí el coro dice, Zeus, quien quiera que sea, si le place este nombre, con él voy a invocarle. Me gusta esa expresión, ¿no? Zeus, quien quiera que sea, si le place este nombre. Es decir, Dios aparece como... sí, claro, y es muy trágico todo. Dios es como una cosa misteriosa, ¿no? No sabemos ni con qué nombre hablarle, ¿no? Y, y entonces ahí viene esto que yo le había citado al principio, antes de ver a Sófocles incluso, ¿no? Dice el coro, él, hablando de Zeus, ¿no? Él abrió a los mortales la senda del saber, la senda del conocimiento, él que en ley convirtiera por el dolor a la sabiduría, ¿no? Zeus puso que la senda del conocimiento pase por el dolor. Eh, que es un poco el espíritu de todas las tragedias griegas, ¿no? Que a través del sufrimiento de los personajes algo se aprende, digamos, ¿no? No es que se aprende necesariamente intelectualmente, ¿no? Padre, en relación a eso, Sí. creo que se relaciona en el verso 120, cuando está como introduciéndose la obra después de que habla de vigía, el coro dice, entona un canto de duelo, pero que el bien consiga triunfar. Sí. Yo también lo marqué como que me gustaba porque, bueno, creo que marca esta idea de toda la tragedia. Y va a ser como un poquito el punto del final de esta trilogía. Después ahí viene toda la descripción es bien patética, ¿no? O sea, que me refiero a emocionalmente trágico, ¿no? Toda la descripción del sacrificio de Ifigenia, ¿no? Ella como una cabritilla que con una mordaza sobre su hermosa boca impedía los gritos. Eh, eh, parecía llamarlos por su nombre. ¿eh? Eh, eh, ella que había cantado en la casa paterna, bueno, en fin. Sí, y acá esta parte también me gustó, que dice, y mientras ella soltaba en el suelo los colores del azafrán, iba lanzando a cada uno de los sacrificadores el dardo de su mirada que incitaban a la compasión. Vamos, re fuerte. Sí, 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 está muy lindo eso. Está muy bien. Y después aparece Clitemnestra. En realidad, Clitemnestra es probablemente la protagonista de la obra. Por más que se llama Agamenón, Agamenón aparece más en otro sentido como protagónico, ¿no? Es ella la que lleva adelante toda la acción. Ahí Clitemnestra justamente dice, ¿no? Hefesto desde el Ida nos mandó brillante llama, ¿no? El Ida es un monte, ¿no? Y ahí va a decir, del Ida al Lemnos, del Lemnos a la cima de Athos, ahí al Macisto, al Mesapio, al Esopo, al Citerón,
al Eglipanto, sí. Y van poniendo todos los montes que fueron encendiendo la llama uno detrás del otro hasta que les llegó la luz a ellos, ¿no? Es como un discurso que en realidad va describiendo la geografía entre Troya y Argos, ¿no? Bien, después el heraldo anuncia, ¿no?, la llegada de Agamenón. Acoged dignamente y radiantes a nuestro rey después de tanto tiempo, trayéndonos la luz en plena noche. El coro un poco más adelante dice: la casa donde reina la justicia tiene hermosa prole, dice el verso 761. Dice: en cambio, entre malvados, una insolencia antigua suele parir nueva insolencia. Un día u otro, cuando llega la hora fijada para el parto, espíritu sediento de venganza, invencible, impío, incombatible, la audacia, la ceguera fatal para las casas, espectro vivo de su propia madre. Brilla, empero, la justicia, incluso en las cabañas negras de humo, y enaltece al mortal que es piadoso, abandona la estancia adornada con oro por unas sucias manos, y todo lo conduce al fin primero. Es decir, la justicia abandona los palacios, si los hijos son impiadosos, y en las cabañas negras de humo, es decir, las casas de los pobres, las enaltece, ¿no?, si el mortal es piadoso. Y todo lo conduce al fin primero, ¿no? La justicia va ordenando todas las cosas. También me gustó en el sentido que yo por lo menos es como algo que intuyo, uno lo puede ver en la vida. Sí. Como que uno siempre dice, bueno, no tenés que hacer bien esperando que te venga otro bien, y de hecho muchas veces, o sea, como dice el Evangelio, es como que por seguir a Cristo o hacer el bien te puede venir un mal, ¿no? O sea, el mundo te perseguirá. Pero al mismo tiempo es como que en general la gente se ve movida por el bien. Entonces, si vos le haces un bien a alguien, en general como que la gente tiende a querer retribuirlo, o sea, como que moviliza igual. No sé, como que tarde o temprano se retribuye. Uh-huh. Sea una vida o en la otra. Pero bueno, creo que es algo también que Dios promete, o sea, y como que también moviliza a hacer el bien. Si sabes que, bueno, después no va a ser todo negrura lo que venga. Sí, así es, así es. El bien es difusivo, ¿no? El bien combativo, pero al mismo tiempo es difusivo. En la mayoría de los casos. Uh-huh. Y dice, bueno, y Clitemnestra, cuando recibe a Agamenón, le habla que Orestes, su hijo, está criado en otro reino, por eso Orestes va a aparecer en la otra obra. Y dice: en cuanto a mí, la verdad es que la fuente del llanto se ha secado y que no queda ni una gota. Dice: me despertaba del sueño el más ligero rumor de un mosquito, una vez que veía en mis pesadillas más desgracias contra ti de lo que me permitía la duración de mi sueño. Y tras estos sufrimientos, con el alma liberada por fin de su angustia ya, a este hombre muy bien puedo saludar diciendo que es perro guardián del rebaño, cable que asegura el barco, firme columna del techo, hijo único de un padre y agua de manantial para el sediento viajero, tierra avistada a lo lejos por los marineros contra toda esperanza,
la luz hermosa tras la tormenta, que siempre es dulce escapar de la miseria presente. Con todos esos elogios lo recibe al esposo. Pero está buenísima toda esa enumeración de cosas que le dice, ¿no? Lo considero digno de estos nombres, amado esposo, desciende ya, mas sin hollar, hollar con H y L, de pisar, hollar, de poner la huella, sin hollar el suelo con tus plantas, oh destructor de Troya. Entonces, acá viene una parte muy interesante, que es que ella extiende una gran alfombra de púrpura, ¿no? Delante de Agamenón, para que se baje del carro y pise, vaya desde ahí hasta el palacio en esa alfombra de púrpura. Recordarán que la púrpura era carísima, conseguir la tintura de púrpura y entonces era una cosa que incluso en esta obra parece como una especie de gasto extraordinario, más reservado para los dioses que para los seres humanos, ¿no? Ella le dice eso y dice, con un doble sentido, dice: salga un sendero de púrpura a su paso y que justicia lo conduzca a un lugar que no esperaba. Lo demás, un empuje no vencido por el sueño lo hará, si Dios me ayuda cuando llegue el momento y en la forma en que quiere el destino que se cumpla. Se pone misterioso el discurso, pero está hablando de que ya lo quiere matar, ¿no es cierto? Y Agamenón, él dice: no me trates en forma delicada y femenina, ni me acojas a la manera bárbara, rodilla en tierra y el halago presto. Son los bárbaros orientales los que tienen todas estas alabanzas a los reyes, ¿no? Nosotros somos más sobrios, le dice Agamenón, ¿no? Tampoco extiendas ante mí ninguna alfombra, pues que la envidia mis pasos podría acompañar. Es a los dioses a quienes hay que rendir este homenaje. Un hombre soy. Agamenón no quiere excederse, no quiere cometer hibris. ¿Se acuerdan? La hibris es el exceso, ¿no? Entonces, ella lo está invitando de alguna manera a que cometa la hibris como para justificarse más ella también, ¿no? De que pise la alfombra esa que le está poniendo. Y él dice: no, soy un hombre, ¿no? Este sería una honra para los dioses. Dice: un hombre soy, me causa escalofríos caminar sobre estos ricos bordados. Quiero decir que me honres como un hombre. Sin bordados y alfombras, por sí sola mi gloria habla ya. Y el ser sensato es el don más precioso de los dioses. Y ella insiste, ¿no? Dice: ¿qué habría hecho Príamo, ¿no? El rey de Troya, si hubiera ganado? Y Príamo hubiera pisado, dice la púrpura, ¿no? Entonces y le insiste hasta que finalmente, le insiste tanto que Agamenón dice: si así lo quieres, que desaten presto, esclavas, de mis pies estas sandalias, y que al hollar mis plantas esa púrpura no me alcance de lejos la envidiosa mirada de los dioses. Me da miedo arruinar con mis pies este palacio, pisando esta riqueza, estos bordados comprados a alto precio. Y basta con esto. Y bueno, ahí viene toda esa parte bueno, el coro habla sobre la muerte, ¿no? Ahí dice una cosa curiosa, no sé si hablan de alguien, dice: la negra sangre en tierra vertida por un asesinato, ¿quién con salmodias recoger consigue? ¿No detuvo Zeus en beneficio nuestro al que sabía resucitar un muerto? Esa expresión, ¿quién sabía resucitar un muerto? Asclepio, ¿no? Es el esculapio latino, ¿no? El esculapio latino, el asclepio griego, ¿no? Que era hijo de Apolo, al que Zeus, que es como el patrono de la medicina, ¿no? Es decir, la medicina puede hacer muchas cosas, pero Zeus le impidió que resucitara a los muertos. O sea, podía hacerlo,
pero no lo hizo. En beneficio nuestro, dice el coro. Es decir, la muerte, para mantener el equilibrio, podemos decir así, ¿no? de la vida, se necesita la muerte, ¿no? ¿No detuvo Zeus en beneficio nuestro al que sabía resucitar a un muerto? Cassandra, esa parte del canto, bueno, toda esa parte es cantada, tenemos que imaginar que cuando Cassandra profetiza, ¿no? Canta con el coro y van cantando, van enhebrando, digamos, la voz solista de ella con las dos partes del coro con ese estribillo, ay dioses, horror, horror, Apolo, Apolo, ¿no? Ella no solamente ve su futuro asesinato, el asesinato sino que ve los asesinatos anteriores cometidos en la casa, ¿no? Ve todas las muertes que han pasado y las que van a venir. A una casa odiada por los dioses, a un matadero humano cuyo suelo está empapado de sangre, ¿no? Estoy entrando. Aparecen, ¿no? Estos niños que lloran su propio asesinato han asado sus carnes y han sido devorados por sus padres, ¿no? Es decir, los crímenes anteriores, los del padre de Agamenón. Y ya nos describe, ¿no? La muerte de Agamenón, ¿no? Dice, en verdad vas a hacerlo desgraciada. Ella le habla a Clitemnestra viéndola proféticamente, ¿no? En verdad vas a hacerlo desgraciada a tu propio marido, al que comparte contigo el lecho, lavas en el baño para después, ¿cómo diré el final? Al punto va a ocurrir que ella ya avanza a su encuentro, los brazos extendidos. Y el coro pregunta, ¿cuál es este enigma? Y ella, ay, ay, horror, ¿qué es lo que veo? ¿No es una red del Hades? Y la trampa es la esposa. La discordia implacable de esta casa lanza el grito ritual por este sacrificio tan infame. Ay, mira, aparta el toro de la vaca. Aparece el toro, sería Agamenón, la vaca sería Clitemnestra. Dice, lo ha envuelto entre los pliegues de su manto, lo abate con su negra cornamenta y cae en la bañera. La tragedia de la bañera sangrienta te relato. En fin, sí, Agamenón va a tener la muerte más antiheroica posible. Va a morir en el baño, matado por su esposa, sin poder defenderse, ¿no? Ella lo envuelve en esta red, que probablemente es la propia ropa, no se puede liberar, y ella le va a dar unos cuantos hachazos. Y entonces bueno, el coro le dice a Cassandra, ¿no? Como el pardo ruiseñor insaciable de llanto, ¿eh? Hado feliz del ruiseñor canoro. En fin, habla de ella misma como el ruiseñor que canta, de un canto triste, ¿no? Y bueno, me salteo toda esa parte de Cassandra, es muy linda también, habla de Apolo, ¿no? Y llegamos a la parte central, que es cuando Clitemnestra aparece después de haberlo matado, ¿no? Porque se escuchan desde adentro, ¿vieron? Nunca se muestran las muertes. Se traen los cadáveres al escenario, pero las muertes no se muestran, se relatan, ¿no? En este caso, juega el canto del coro con los gritos de Agamenón, ¿no? Que se escuchan desde adentro del palacio. ¡Ay de mí, me han herido de muerte en las entrañas! Y el corifeo calla, ¿quién grita que le hieren mortalmente? Y él de nuevo, ¡ay, ay de mí, una segunda vez, una segunda herida he recibido! ¿No? Y la tercera ya no la cuenta, cuenta las dos primeras. Como siempre son tres, pero se escuchan dos, ¿no? Y Clitemnestra aparece. Y dice, aquí me yergo, donde descargué el golpe ante mi víctima. Otras traducciones dice, esta es mi obra, ¿no? Ella aparece como
bien, claramente orgullosa de lo que acaba de hacer, ¿no? Y aparece mostrándolo, ¿no? Aquí me levanto, esta es mi obra. Obré de tal manera, no os lo puedo negar, que no ha podido ni huir ni defenderse. Una red sin salida, cual la trampa para peces, eché en torno a su cuerpo. Lo golpeo 2 veces y allí mismo, entre un grito y un grito, se desploma. Cuando ya está en el suelo, un tercer golpe le doy. Ofrenda al Zeus de bajo tierra, al Zeus infernal, ¿no? Un gran chorro de sangre me salpica, con negras gotas de sangrante escarcha. Y yo me regocijo, cual las mieses ante el agua de Zeus, ¿eh? Como los campos que se alegran por la lluvia, yo me alegro la sangre que me chorrea encima. Totalmente Dice, envilecida. sí, está buenísimo esta Sí, parte. sí, Es la sí. mejor parte de la obra. Dice, cuando está, como las mieses ante el agua de Zeus, cuando está grávida la espiga. Y eso es todo. Alegraos por ello, argivos, si es que os queda gozo. Yo exulto, y si fuera razonable verter sobre un cadáver libaciones, ahora fuera justo y más que justo. Y el corifeo espantado, ¿no? Dice, tus palabras nos causan gran asombro, qué osadía en tu lengua, qué soberbia jactancia ante tu esposo. Y ella dice, nada me importa el que aprobéis o condenéis mis actos. Este es Agamenón, cadáver ya, mi esposo muerto a los golpes de mi mano, digna obra de un experto artista. He dicho, termina diciendo, he dicho. Digna obra de un experto artista. Ella es una artista de la muerte, o sea, te lo he esperado y lo ha maquinado todos estos 10 años. Y bueno. Pero por suerte es pacífica, ¿o no, Mavi? Bueno, después. A ver. Le mataron a la hija. Claro. Yo no digo que ella esté actuando justamente o no, pero entiendo su furia, Sí, su totalmente. desprecio. O sea, ¿qué amor puede sobrevivir a eso? Eso es lo que yo digo. Y después de eso, o sea, ella cumple su venganza y después no quiere más nada. No quiere más derramamiento de sangre. Bueno, Lo sí, de la Cassandra mata fue a Cassandra excesivo. también, pero bueno. Sí. Quizás fue excesivo lo de Cassandra, pero después ella le dice a Egisto, varón querido, no hagamos más violencia, algo así. Sí. De ningún modo, oh el más querido de los varones, hagamos nuevos males. O sea, incluso ella reconoce el mal. Ella solo quería vengar la muerte de su hijo. No digo más nada. Bueno, pero podría haber ido a masacrar a todos los otros regentes que le dijeron andá y matara también. Como Carrie. Pero el que tenía, o sea, el que era padre y el que era su marido, el que era su amor, era Agamenón. Y bueno, lo Y él lamento, Troya, fue el que la le mandó a tenemos matar. Troya, Si loco. él decía Está bien. no se mataba. Eh, bien, Igual los que pidieron el sacrificio fueron los dioses, así que todo culpa de los dioses. Claro. ¿por qué le piden esto? Y bien, dice, miradle, ya se entierra el que ofendióme el encanto de todas las criseidas de la tierra troyana. Con él, ella también, la prisionera, la divina, que amante real, con él comparte el lecho, y que con él los bancos de la nave desgastara. Ahí, bueno, los intérpretes no se ponen de acuerdo qué quiere decir eso con los bancos de la nave desgastar, así que tenían relación en el barco mismo o simplemente que iban en el mismo barco. La muerte ha conocido que merecían. La muerte han conocido que merecían. Él así caído, y ella, cual cisne, su postrer lamento cantó para yacer enamorada a su lado. En fin, aparece la imagen del cisne que canta antes de morir, que es como una imagen clásica, ¿no? Que la tenemos un poquito hasta ahora, asociada también a Cassandra se la asocian con pájaros, ¿no? Con el ruiseñor, ahora con el cisne. Y bueno, ¿qué más dice Clitemnestra acá? Ahí se nombra que es su amante. Según ella lo dice. Iván Part.
Pero ella le Lo dice, dijo Clitemnestra con toda la fobia, el odio ese verde que tenía. Nada. Agamenón jamás. eh, ella dice también que todo esto aparte es parte del hado que se abate sobre la casa de los Átridas, ¿no? Y oh genio, dice el coro, que te abate sobre esta familia, ¿no? Eh, y ella dice, él es quien nos inspira el sangriento deseo que anida en las entrañas, ¿no? Eh, y el coro dice, por voluntad de Zeus, que es de todo la causa, el hacedor de todo, porque es que acaso hay algo que sin que Zeus lo quiera alcance cumplimiento. ¿Y cuál de estas desgracias no ha sido decretada por los dioses? ¿Mm? Entre las redes de esta telaraña, etcétera. Y Clitemnestra dice, ha sido el antiguo, el duro genio vengador de Atreo, aquel anfitrión de dura entraña, que ha tomado la forma de la esposa del muerto y lo ha inmolado para vengar la muerte de unos niños. Y entonces, ella dice eso, ¿no? Y el coro responde, que tú eres inocente de este crimen, ¿quién podrá sostenerlo? ¿Cómo no? Aunque quizá el genio vengador de su padre te ha ayudado. A través de regueros de sangre emparentada, Ares, el tenebroso, se abre paso buscando en su camino el instante propicio. Y ella dice, bueno, ella vuelve a insistir, ¿no? ¿No fue él acaso quien trajo la desgracia a mi familia, ¿no? Por la llorada 1000 veces y Frigenia? Eh, eh, y dice esto también, Clitemnestra dice, si bajo mis golpes cayó muerto, he de enterrarlo yo, con estas mismas manos, sin que nadie lo llore en esta casa. Y dice mi nota, con sarcasmo, dice, Ifigenia, tan solo su hija, como ha de ser, en el raudo pasaje de las penas, dará la bienvenida eternamente a su padre, y abrazando su cuello con sus brazos, y un beso le dará. Eh, em, claro, probablemente es con sarcasmo, ¿no? Dice, bueno, ahora está muerto como Ifigenia, ¿no? Y Egisto es una imagen del cobarde, ¿eh? O sea, es, eh, la que ha tenido la acción es Clitemnestra, ¿no? Y Egisto más bien deja que ella haga, digamos, ¿no? Es como el amante, sí, totalmente cobarde y que deja que ella lleve la acción por delante y él la aprovecha, ¿eh? Él ahora va a reinar como rey en lugar de Agamenón, digamos, ¿cierto? Eh, pero bueno, terminemos ya con esto. Eh, que es el final que dice Vicky, ¿no? Cuando, cuando el coro quiere defenderlo, el pueblo quiere defender a Agamenón, ¿no? Quiere levantarse en armas. Y Gisto dice, pues que tú te dispones de esta guisa a actuar y expresarte, vas a ver muy pronto. Hola, mi guardia, armas en mano. Todos en guardia, requerir la espada. ¿Mm? Tampoco yo a mi vez, espada en mano, rehusaré la muerte, dice Gisto. ¿Mm? Pues de muerte hablas, el augurio acepto. Tentemos la fortuna. Y ahí Clitemnestra, no provoquéis, no provoques. O para mí es el más caro de los hombres, otras desgracias. Ya es dura la cosecha esta que en abundancia hemos segado. Basta ya de dolores, no más sangre. Ella ahora quiere justamente que establecer la paz, pero efectivamente ha producido un desequilibrio, o sea, ha matado al rey. Entonces no puede quedar esto así, ¿eh? Es una paz forzada. Se va llevando a Egisto hacia el palacio, ¿eh? Ella lo va retirando a Egisto. Eh,
A mí ahí también me gustó en la discusión que tienen Corifeo y Egisto, que también me pareció un poco graciosa, porque es como insultos leves, no sé, es como que se calman, se vuelven a pelear, se calman, se vuelven a pelear. Sí. Eh, pero en una parte que, que Egisto dice, sí, sé de hombres que están desterrados, que se alimentan solo de esperanzas. No sé si está hablando del mismo ahí, como aludiendo a... De Orestes, de Orestes. Porque Orestes no está viviendo ahí. ¿Mm? Claro, pero en este sentido de que se alimentan solo de esperanzas, y es como contrario a lo a que él tomó Claro, venganza, entonces como claro, que fue claro. Sí, desterrado. exactamente el final, ¿no? Egisto dice, vendrá a buscarte en días venideros. Se hace como que quiere pelearlo al Claro, Corifeo. Vendrá a buscar, ¿viste? O sea, la esposa se va llevando y él hace como un tiro más. Dice, vendrá a buscarte en días venideros. Y el Corifeo, no, si un dios trae a Orestes a esta tierra. Es decir, ahora la claro, esperanza del pueblo está en que vuelva Orestes, el hijo de Agamenón. Y Egisto le dice, el desterrado de esperanzas vive. ¿Eh? claro. ¿Mm? Sí, como Sí, algo que nunca se hacer. expresándolo, ¿no? Y el Eh, Corifeo, adelante, así mancha la justicia. Y Egisto, te voy a castigar por tu locura. Y el Corifeo, presume sin rencor, como hace el gallo delante de las gallinas. Y ese Clitemnestra, insulto me parece tan sí, 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 como sí, medio ridículo, ¿viste? sí, sí. Es pero para meter más animalitos, ¿eh? Es porque siempre aparecen los animalitos en toda la obra. Y termina Clitemnestra, no te importen esos ladridos, no, que tú y yo, dueños de esta casa, buen orden le impondremos. ¿Mm? Ahí me gusta también como lo que achaca Corifeo de ejerce el poder, mancilla la justicia puesto que puedes. Como esta idea también, ¿no? Quien tiene el poder y ahora puede hacer lo que quiera, ¿no? Como que le está un poco criticando esa idea. Ujú. Pero como dentro de la obra también sabemos que ese mancillar la justicia trae consecuencias. O sea, que con el poder en realidad no haces nada. En realidad es la rectitud de cómo se ejerce ese poder. Ujú. Em, bueno, si les parece, para la próxima podríamos ya, estábamos charlando de hacer 2 encuentros más para terminar el año, pero no en los días que ponemos habitualmente. Habíamos dicho ¿qué día habíamos 6, dicho? El 6 y el 20. ¿Era? ajá, 6 y 20 era. Yo ahora no tengo el almanaque bien acá. Podemos hacer una votación también, si no. A ver si 6, o sea, está 6, No, 13 y 20. Yo el 13 es que tengo un bautismo a Ah, mitad de la cierto. mañana. Eh, pero mi idea Eh, sería esta, que para la próxima leamos Coéforas y Euménides y la última leamos Medea, para leer alguna, aunque sea una de Eurípides, que no habíamos leído ninguna de Eurípides. Eh, es poco navideña porque es muy cruel, pero bueno, Está bien, preparando el adiento. claro. Sí, Medea creo que es la más sangrienta de todas las tragedias, es más... pero bueno, no sé. Coéforas eh, se llama así, Coéforas son porque empieza con la procesión, con la tumba de Agamenón, donde vienen el coro, que son las doncellas que vienen a hacerle ofrendas, ofrendas rituales, traen ofrendas y entonces viene ahí, va a haber un encuentro junto a la tumba, se acordarán en Hamlet, hay un encuentro en la tumba de Ofelia, ¿no? Hamlet se encuentra con la familia, acá también Orestes viene desterrado y viene del destierro, encuentra la tumba de Agamenón y ve venir a su hermana, Electra, que hace añares que no la ve, y entonces, bueno, aparece el encuentro entre Electra y Orestes, ¿no? Y planifican matarla a la madre, efectivamente. Eh, y Euménides,
que es sobre cómo Orestes va a ser perseguido por las furias, ¿no? Lo que decíamos, lo que los griegos llaman Euménides, que es un nombre amable que se les pone para no decirles el verdadero nombre, que son las que te persiguen, las que ven, las de los demonios vengadores de... Es la locura, digamos. La Euménides significa las fuerzas ancestrales que persiguen al que mata a un familiar, sobre todo a una madre, imagínate. Después, entonces, Orestes va enloqueciendo, ¿no es cierto? O directamente va enloqueciendo, o realmente son las furias que lo están acosando, ¿no? Y vamos a ver cómo se resuelve esa parte, ¿sí? Un poquito es el planteo de las dos obras. Preguntas, comentarios. ¿No? Yo estoy esperando la defensa de Iván de Agamenón, que todavía no sé por qué lo defiende. Se lo pidieron los dioses, fue a la guerra y ganó una ciudad resarpada, no hay más. Mató a la hija en el proceso. Bueno, pero se lo pidieron, estaba coaccionada, pobre. Claro, había un bien mayor que era Claro. Y quitártelo. además, no, nunca dijo que estaba que era su concubina. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. O sea, está bien. ¿A quién le importa? Está banco de la nave. Está dice. mal, pero Bueno. está bien. Hay una escena en Juego de Tronos de una de las últimas temporadas donde recurren a eso también, donde un rey mata a la hija. Y no están los libros porque los libros como que quedaron estancados de George R. Martin, no sé si alguno vio la serie, Sí. pero también van a ese recurso del rey teniendo que sacrificar a la hija para una campaña. Sí. Así que por ahí me recordó eso mientras lo comentaba. George Martin se basa en un montón de historia en general. Y bueno, hay un pasaje bíblico muy conocido también del libro de los jueces. Hay uno de los jueces que es ¿cómo es? Se me fue el nombre. Pero que él hace un voto, él gana una batalla y él para ganar la batalla hace un voto a Dios diciendo que él va a sacrificar a la primera persona o animal que le salga al encuentro cuando él vuelva a su casa. Y entonces él gana la batalla, así que tiene que cumplir el voto. Cuando va, en vez de salir al encuentro algún esclavo o algún siervo, sale la hija. Jefte, se llama el personaje se llama Jefte. Y la hija Jefte sale contenta para recibirlo y bueno, y él tiene que sacrificarla. No, peor, qué trágico. Sí. Y ahí, sí, bueno, creo que era común, de hecho. queda ahí en duda el tema moral, digamos, ¿cierto? Si el autor del texto antiguo está pensando que eso está bien o está mal, ¿no? De hecho, no dice nada, ni una cosa ni otra. Leyéndolo cristianamente decimos, bueno, no tendría que haberla sacrificado, porque era una promesa como sin objeto, digamos, era como que y aparte incluía la posibilidad de un sacrificio humano, porque Claro. iba a salir un perrito a recibirlo, iba a salir un esclavo, o sea que ya estaba medio mal hecha la promesa desde vamos. También, padre, el último comentario, pero en ese sentido como que me pienso ahora como antes de tener un Dios encarnado, había esa desconexión entre lo divino y lo humano. Entonces, como que frente a lo divino no valía nada la vida humana. Entonces, era sacrificable, ¿no? Si tenías una promesa, si querías conseguir algo, bueno, lo mejor que podías hacer era sacrificar a un humano, que era lo más alto en la escala de la creación. Pero, digo, con el cristianismo y de pronto Dios es también un ser humano, o sea, una persona encarnada. Claro. Entonces, como que adquiere una nueva dimensión. O sea, ya no hay una separación tan grande entre Dios y lo humano. Entonces, como que
si sacrificas una persona es como que estás, no lo quiero decir así, pero sacrificando una parte de Dios, ¿no? Como un Claro, reflejo de Dios. la dignidad del ser humano ha quedado elevadísima por la encarnación. Y a su vez, Cristo ha cumplido, digamos, Él se ha sacrificado por nosotros. En vez de ser un Dios que pide sacrificios humanos, es Él que se hace hombre para sacrificarte. Efectivamente, es un sacrificio humano el de Jesús, digamos, pero es justamente el sacrificio definitivo, digamos, ¿no? El que en vez de... Sí, sí, es el que Él ofrece por amor a nosotros, digamos. Así es. Bueno, gente, hacemos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por estar. Gracias, Nos vemos. Padre. Gracias, gente. Nos vemos. Cuídense. Chao.